Tercera parte. ¿Y ahora qué? Existe una cierta belleza en la absoluta fealdad de los demonios. No hay ninguna ambigüedad, ni ninguna duda, ni ninguna idea falsa sobre cuál es el modo correcto de tratar con ellos. Uno no negocia con los demonios. Uno no escucha sus mentiras, sino que deben ser expulsados, destruidos. Es preciso librar al mundo de su presencia, por muy tentado que uno esté de utilizar sus poderes para salvar lo que parece una pizca de bondad. Esta es una verdad que a muchos les cuesta aceptar, y ha sido la perdición de muchos hechiceros y sacerdotes que cometieron el error de invocarlos y permitirles que fueran, más allá de su propósito inicial, tal vez responder una pregunta, pues fueron seducidos por el poder que les ofrecía el demonio. Muchos de esos pobres desgraciados creyeron que hacían el bien al obligar a los demonios a ayudarlos, al reforzar su causa o su ejército con soldados demoníacos. Estaban convencidos de que un buen fin justifica los medios. ¿Acaso un rey bondadoso no hace bien al añadir demonios controlados a su causa a fin de defender su país de un ataque goblin? Yo creo que no, pues, si la preservación del bien depende del uso de criaturas de una maldad irredimible justamente para vencer el mal, entonces no hay nada que realmente merezca la pena salvar. Así pues, únicamente se deben invocar a los demonios en tiempos en los que estos deben traicionar la causa del mal, y únicamente en un entorno perfectamente controlado del que no puedan escapar. Caderly lo ha hecho dentro de una especial cámara de invocaciones en espíritu elevado, al igual que probablemente muchísimos sacerdotes y magos. No obstante, invocar un demonio nunca está exento de peligros, aunque se prepare un círculo de protección perfecto, pues siempre hay que contar con la tentación asociada a la manipulación de los poderes de un valor o un alfesnie. El modo de vencer la tentación es tener siempre presente la irredimible perversidad de tales criaturas. Irredimible, o sea, sin esperanza. El concepto de redención debe ser crucial y determinante en cualquier trato con el mal. Templa tu acero cuando la redención es posible, no lo utilices cuando la redención está cerca, pero golpea con fuerza y sin ningún remordimiento cuando no hay posibilidad alguna de que tu adversario se redima. ¿Dónde cabría situar a Artemis Entreri en esa escala?, me preguntó. ¿Está realmente más allá de cualquier tipo de ayuda y esperanza? De ayuda creo que sí, pero no de esperanza. Nadie puede ayudar a Artemis Entreri, porque él nunca aceptaría ayuda. Entreri peca de orgullo. El suyo no es el orgullo fanfarrón de tantos guerreros mediocres, sino el orgullo de la independencia total, y de una inflexible confianza en sí mismo, y solo en sí mismo. Yo, al igual que cualquiera que lo conozca en mayor o menor medida, podría decirle cuáles son sus errores, pero él no escucharía. No obstante, es posible que todavía pueda redimirse. No sé cuál es la fuente de la ira que guía sus pasos, aunque debió de ser algo muy grave. No obstante, por terrible que fuera, no justifica en modo alguno sus actos. Él decidió libremente teñir su espada y su característica daga con la sangre de otros. Sin embargo, creo que sufre, creo que la sangre que ha derramado le quema en la piel como el aliento de un dragón negro, y que lo roe por dentro. Pude verlo en nuestro último encuentro. Un dolor sordo y silencioso que asomaba en el rabillo de sus ojos oscuros. Lo tenía en mis manos. Podría haberlo matado, y creo que, en muchos aspectos, Entreri deseaba que lo hiciera, que acabara con él y con un sufrimiento que, en gran parte, él mismo se ha impuesto. Ese dolor fue lo que contuvo mi mano, la íntima esperanza de que en lo más profundo de su corazón Artemis Entreri sabe que debe cambiar de vida, de que el camino por el que avanza solamente lo conduce al vacío y a la desesperación más absoluta. Mientras estaba allí, empuñando mis armas, y con él indefenso, muchos pensamientos cruzaron por mi mente. ¿Cómo podía matarlo viendo ese dolor en sus ojos, y sabiendo que podía ser el precursor de su redención? Pero, ¿cómo dejarlo con vida, sabiendo perfectamente que, si Artemis Entreri salía de esa torre de cristal muchos caerían bajo su espada? Me encontraba en un dilema, en una crisis de conciencia y de equilibrio. En ese momento crítico, hallé la respuesta en el recuerdo de mi padre, Saknafein. Sé que, a modo de ver de Entreri, él y Saknafein no son tan distintos, y ciertamente tienen puntos en común. Ambos vivieron en un entorno hostil, y, a sus distintos modos de ver, también malvado. Además, ambos creían que no mataron nunca a nadie que no lo mereciera.
¿Acaso los guerreros y los asesinos que trabajan para los malditas bajas de Kalimport son mejores que los soldados de las casas Drows? Así pues, las acciones de Saknafein y de Entreri se parecen en muchos aspectos. Ambos serán prisioneros en un mundo de intrigas, peligros y maldad. Ambos sobrevivieron mostrándose implacables. Si Artemis Entreri considera que su mundo, su prisión, es tan horrible como Saknafein creía que era Menzoberranzan, no tiene entonces el mismo derecho que mi padre a sobrevivir a cualquier precio. Entreri es un asesino y mi padre era un maestro de armas que mató a muchísimos elfos oscuros como patrón que era de la casa de Orden. Me di cuenta de estas semejanzas la primera vez que fui a Kalimport persiguiendo a Entreri, el cual había secuestrado a Regis. Debo admitir que incluso ese acto tenía una justificación, y me inquietó enormemente. Teniendo en cuenta que ambos son excelentes espadachines, y, en apariencia, no dudan en matar, ¿hasta qué punto son iguales? Fueron mis sentimientos hacia Saknafein los que detuvieron mi espada cuando tuve la oportunidad de cortar a Entreri en dos. Yo digo que no, y quiero creer que es así, pues Saknafein era mucho más exigente en la elección de sus víctimas. Conozco la verdad que yacía en el corazón de mi padre. Sé que él era capaz de amar, algo de lo que Artemis Entreri parece ser incapaz. Al menos en su actual encarnación, aunque hay esperanza de que el hombre halle la luz que brilla bajo la mortífera forma del asesino. Es posible, y me encantaría enterarme un día de que el hombre ha abrazado esa luz. Aunque, para ser sincero, dudo que nada ni nadie sea capaz de avivar esa llama perdida de compasión bajo la fría y gruesa armadura que ahora lleva. Drizzt Orden 16 sombras. En un día soleado Danica estaba sentada en un saliente rocoso de una imponente montaña, junto al campo en el que se alzaba espíritu elevado, una catedral con altísimas torres rematadas por capiteles arbotantes, y adornada con grandes vidrieras de colores. Los extensos jardines estaban salpicados de setos verdes muy bien cuidados, muchos de los cuales habían sido podados imitando formas animales. Asimismo se veía un enorme laberinto formado por setos. La catedral era obra del marido de Danica, Caderly, un poderoso clérigo de Deneir, la diosa del conocimiento. Desde luego, el edificio era el legado más obvio de Caderly, aunque para Danica, el mayor legado eran los gemelos que retozaban a la entrada del laberinto, así como su hermano, que dormía dentro de la catedral. Para consternación del enano Pique rebolludo, los gemelos se habían metido corriendo en el laberinto de setos. ¿Había sido Pique el practicante de la magia druídica, que su osco hermano Iván seguía negando, quien había diseñado el laberinto así como otros jardines igualmente asombrosos? Pique se había internado en el laberinto en pos de los niños, gritando su nombre y otras palabras típicas suyas, mientras se mesaba los cabellos y la barba teñidos de verde. Para que el laberinto estuviera listo, faltaba que los setos se enraizaran adecuadamente. Por supuesto, no bien Pickle había entrado corriendo entre los setos, los gemelos se habían escabullido afuera, y ahora jugaban tranquilamente en la entrada del laberinto. Danica no sabía hasta dónde se habría internado el enano de barba verde, pero a juzgar por su voz, que se iba perdiendo en la distancia, supuso que se habría perdido, y ya sería la tercera vez en un solo día. Una ráfaga de viento azotó el flanco de la montaña, y le echó a la cara su abundante mata de cabello cobrizo. Danica se quitó algunos mechones de la boca, y estaba inclinando la cabeza, cuando divisó a Caderly que avanzaba hacia ella. ¡Qué magnífica estampa presentaba! Con su túnica blanca y marrón, los pantalones a juego, un ligero manto de seda azul y su característico sombrero azul de ala ancha con plumas. Durante la construcción de espíritu elevado el clérigo había envejecido hasta el punto que Danica creyó que iba a perderlo. Para desconsuelo de la mujer, el mismo Caderly aceptaba su muerte como un sacrificio necesario para construir la monumental biblioteca. Pero, poco después de finalizar el edificio principal, detalles tales como la ornamentación de muchas de las puertas y los dorados con pan de oro alrededor de los hermosos arcos de entrada era posible que nunca llegaran a completarse. El proceso de envejecimiento había empezado a invertirse, y Caderly había rejuvenecido muy rápidamente, tanto que Danica temió que a ese paso tendría que criar a 4 hijos, en lugar de a 3. Ahora tenía el aspecto de un hombre de 20 y tantos años, de andar brioso, y al que le brillaban los ojos cada vez que miraba a su esposa. Caderly volvía a ser el mismo hombre joven,
sano y lleno de vida que era antes de emprender la magna tarea de construir la biblioteca para el espíritu, que había sido destruida a raíz de la maldición de Caos al igual que la antigua orden de Deneir. La diosa había recompensado que Caderly Bonaduse estuviera dispuesto a sacrificarlo todo para reconstruir la catedral y la orden devolviéndole la vida, enriquecida con la presencia de su esposa y sus 3 hijos. «Esta mañana he recibido una visita», dijo Caderly a modo de saludo. El clérigo echó un vistazo a los gemelos, y su sonrisa se ensanchó al oír otra llamada frenética de Pickle desde el laberinto. Danica contempló maravillada cómo los ojos grises de su marido también parecían sonreír. «Lo sé. Un hombre de Carradoon», comentó la mujer. «Lo vi entrar. Traía un mensaje de Drizzt Do'Urden». Estas palabras despertaron el interés de Danica, la cual se volvió para mirarlo de frente. Ella y Caderly habían conocido al extraordinario elfo oscuro el año anterior. Drizzt había regresado al norte en alas del viento, gracias a uno de los hechizos del sacerdote. Danica estudió por un momento el rostro de su esposo, que mostraba una expresión muy distinta a su habitual calma. «Ha recuperado la piedra de cristal», decidió al fin, pues la última vez que se habían reunido con el elfo y su amiga humana, Catibrie, habían hablado justamente de eso. Drizzt prometió que recuperaría la antigua y malvada reliquia, y que se la llevaría a Caderly, para que éste la destruyera. «Así es», confirmó Caderly. El clérigo tendió a Danica varios pergaminos enrollados. La mujer los cogió, y los desplegó. Una sonrisa cruzó su rostro al enterarse de que, por fin, el amigo perdido de Drizzt, Wulfgar, había sido liberado de las garras del demonio Ertu. Pero al llegar a la segunda página, se quedó boquiabierta al leer que la piedra de cristal había sido robada por un elfo oscuro, un rufián llamado Harlaxle, el cual había engañado a Drizzt, enviando a un doppelganger que se hizo pasar por Caderly. Danica interrumpió la lectura y alzó la vista. Drizzt cree que es muy posible que la piedra se encuentre ahora en la Antípoda Oscura, en una ciudad drow llamada Menzoberranzan, donde vive Harlaxle, dijo Caderly, al tiempo que cogía la carta de manos de su esposa. «Bueno, pues que les aproveche», replicó la mujer, muy seria. Ella y Caderly habían hablado largo y tendido sobre los poderes de la reliquia, por lo que sabía que era una herramienta de destrucción, tanto de los enemigos de su dueño, como de los aliados de este, y, en último término, del mismo dueño. Siempre había sido así, y, en opinión de Caderly, Crensinibon llevaba siempre la desgracia a quienes estaban cerca de ella. Poseer la piedra de cristal era como padecer una enfermedad terminal. El clérigo sacudía ya la cabeza antes de que Danica acabara de hablar. La piedra de cristal es un artilugio de luz. Necesita el sol, y simbólicamente en ello radica quizá su mayor perversión. Pero los Drows son criaturas de la oscuridad. Dejemos que se la queden. Tal vez en la Antípoda Oscura los poderes de la piedra disminuirán, o serán destruidos. ¿Quién es más fuerte? ¿La piedra o su dueño?, inquirió Caderly, sacudiendo de nuevo la cabeza. Engañar a Drizzt no es nada fácil, así que el elfo oscuro que le robó la piedra debe de ser muy astuto. El clérigo se encogió de hombros y sonrió. A no ser que ese Harlaxle se guíe por los mismos principios morales que Drizzt Do'Urden. Una vez que Crensinibon llegue a su corazón, dudo que le permita retirarse a las profundidades de la tierra. No se trata necesariamente de quién es el más fuerte. La piedra no domina a quien la posee, sino que lo manipula para que haga lo que ella desea. Y manipular el corazón de un elfo oscuro es fácil, razonó Danica. Si se trata de un típico elfo oscuro, sí. Ambos guardaron silencio unos momentos mientras sopesaban las palabras y la nueva información. ¿Qué vamos a hacer, entonces?, preguntó la mujer. Si crees que la piedra de cristal impedirá que se la lleven a la Antípoda Oscura, vamos a permitir que cause estragos en la superficie. ¿Tenemos idea de dónde puede estar? Caderly no respondió, ensimismado como seguía en sus pensamientos. La pregunta de qué hacer, de cuál era la responsabilidad de ambos en esa situación, lo llevaba a la cuestión filosófica de la seducción del poder. Le correspondía a él, por sus poderes clericales, localizar al nuevo dueño de la piedra de cristal, a ese elfo oscuro, y arrebatársela para destruirla. En caso afirmativo, ¿qué pasaba entonces con todas las demás injusticias que se cometían en el mundo? Por ejemplo, los piratas que infestaban el mar de las estrellas fugaces.
¿Acaso debía fletar un barco para darles caza? ¿Y la tristemente famosa banda de los hechiceros rojos de Tai? ¿Tenía él el deber de encontrarlos y combatirlos? Por no hablar de los Centarim, del trono de hierro, o de los ladrones de la sombra. ¿Recuerdas cuando vinieron Drizzt Do'Urden y Catti-brie?, inquirió Danica, y Caderly tuvo la impresión de que la mujer le había leído la mente. Drizzt se quedó consternado al enterarse de que habíamos invocado al demonio Errtu, liberándolo así del exilio al que el mismo Drizzt lo había condenado unos años antes. ¿Qué fue lo que le dijiste para tranquilizarlo? Le dije que el hecho de haber liberado a Errtu no era tan grave, admitió Caderly. Que siempre habría demonios dispuestos a servir a brujos malvados. Sino Errtu, otro. Errtu no es más que uno de los agentes del caos, del mismo modo que la piedra de cristal. Si no es ella quien causa desgracias, lo hará cualquiera de las muchas otras herramientas del caos. ¿Tengo o no tengo razón? Caderly le sonrió con la mirada fija en la profundidad, en apariencia infinita, de sus ojos castaños y almendrados. ¿Cómo la amaba? Era su compañera en todos los aspectos de la vida. Era una mujer inteligente, y más disciplinada que nadie que Caderly hubiera conocido. Danica siempre lo ayudaba a dilucidar dudas, y tomar decisiones difíciles, limitándose a escucharlo y ofrecerle sugerencias. Es el corazón el que engendra el mal, no los instrumentos de destrucción. Caderly completó el pensamiento. La piedra de cristal es instrumento corazón. Esa es la cuestión, ¿verdad? Puede equipararse Crencinibon a un monstruo invocado con artes mágicas, a un instrumento de destrucción en manos de alguien con un corazón mancillado. O es una manipuladora, una engendradora de un mal que sin ella no existiría. Caderly extendió ambos brazos, pues no poseía las respuestas. Sea como sea, creo que voy a ponerme en contacto con algunas fuentes de otros planos para tratar de localizar la reliquia y a ese elfo oscuro, Jarlaxle. Ojalá supiera para qué ha utilizado la piedra, o, lo que es más inquietante, cómo piensa la piedra utilizarlo a él. Danica iba a preguntarle de qué estaba hablando, pero antes de formular la cuestión ella misma dedujo la respuesta y apretó los labios. ¿Acaso la piedra de cristal, en lugar de permitir que Jarlaxle se la llevara a la antípoda oscura, pensaba utilizarlo como punta de lanza de una invasión Drow? ¿Acaso la piedra de cristal utilizaría la raza y la posición de su nuevo poseedor para causar una destrucción mucho mayor que cualquier otra en el pasado? O, lo que aún era peor para ellos personalmente, si Jarlaxle había robado la reliquia usando a un doppelganger disfrazado de Caderly, entonces ese Jarlaxle sabía muchas cosas de Caderly. Y, si Jarlaxle lo sabía, Crencinibon también, y asimismo, estaría al corriente de que Caderly conocía el modo de destruirla. Una fugaz expresión de inquietud cruzó la faz de Danica, y Caderly, al advertirlo, se volvió instintivamente a mirar a sus hijos. Trataré de descubrir dónde están el Drow y la piedra, y qué problemas pueden estar causando, explicó Caderly, imputando la inquietud de Danica a causas equivocadas, y preguntándose si, quizá, la mujer dudaba de él. Sí, hazlo. No pierdas tiempo, replicó ella muy seria y convencida. Un chillido procedente del interior del laberinto hizo que ambos se volvieran en esa dirección. Piquel, explicó la mujer. ¿Ya ha vuelto a perderse?, inquirió Caderly, risueño. Tal vez nunca se ha encontrado. Entonces oyeron un ruido sordo, y vieron a Iván Rebolludo, el hermano de Piquel, un enano más tradicional, que se dirigía al laberinto, sin dejar de gruñir a cada paso. Tanta superchería druida, y ni siquiera sabe cómo salir de un laberinto, rezongaba el enano de barba amarilla. ¿Vas a ayudarlo?, le gritó Caderly. Iván dio media vuelta, curioso, y reparó en la pareja. Llevo toda la vida ayudándolo, resopló. Tanto Caderly como Danica asintieron y dejaron que Iván siguiera creyéndolo. Aunque él no fuera consciente de ello, ambos sabían que cada vez que trataba de ayudar a Piquel ambos enanos se metían en un lío aún mayor. No pasaría mucho rato antes de que los gritos de Iván, tan perdido como su hermano, se unieran a los de Piquel. Caderly, Danica y los gemelos se sentaron justo fuera del tortuoso laberinto, dispuestos a disfrutar de lo lindo. Unas horas más tarde, después de preparar la apropiada secuencia de encantamientos y comprobar el círculo mágico de protección que el rejuvenecido sacerdote siempre usaba,
incluso cuando trataba con la más insignificante criatura de los planos inferiores. Caderly se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la cámara de invocaciones, y empezó a salmodiar las palabras que llevarían a su presencia a una entidad menor, a un diablillo. Al poco rato, la diminuta criatura con cuernos y alas de murciélago se materializó dentro del círculo protector. Confusa y enfadada, se puso a dar brincos hasta que, finalmente, centró su atención en el clérigo. El diablillo lo estudió detenidamente, sin duda tratando de hallar alguna clave para saber cómo comportarse. Los diablillos eran invocados con frecuencia al plano material, unas veces para que proporcionaran información, y otras para convertirse en demonios familiares de hechiceros malvados, es decir, en sus espíritus servidores. ¿Deneir?, inquirió el diablillo con una voz ronca y áspera que a Caderly le pareció típica y muy adecuada para el humeante entorno natural de la criatura. «Vas vestido como un sacerdote de Deneir». Caderly notó que el diablillo miraba fijamente la cinta roja de su sombrero, de la que pendía un colgante de porcelana y oro que representaba una vela encendida encima de un ojo, el símbolo de Deneir. El clérigo hizo un gesto de asentimiento. «¡Ah!», exclamó el diablillo, y escupió al suelo. «¿Esperabas que fuese un hechicero en busca de un demonio familiar?», preguntó astutamente Caderly. «Esperaba cualquier cosa menos a ti, sacerdote de Deneir. Acepta lo que tienes. Después de todo, una fugaz visión del plano material es mejor que nada, y te brinda un descanso de tu infernal existencia». «¿Qué quieres, sacerdote de Deneir?». «Información», contestó Caderly, pero, mientras hablaba se dio cuenta de que tal vez sus preguntas serían demasiado difíciles para una criatura tan inferior. «Solamente quiero saber el nombre de un demonio más poderoso que tú, al que pueda invocar». El diablillo lo miró con curiosidad, ladeando la cabeza como un perro, y relamiéndose los delgados labios con su puntiaguda lengua. «Un alfesniel menos», añadió rápidamente Caderly al reparar en la pícara sonrisa que esbozaba el diablillo, y queriendo limitar el poder de la criatura que fuese a invocar. Aunque no debían despreciarse los poderes de un alfesniel, el clérigo podía controlarlo perfectamente, al menos el tiempo necesario para obtener la información que buscaba. «Oh, tengo un nombre para ti, sacerdote de empezó a decir el diablillo, pero unos violentos espasmos sacudieron su cuerpo cuando Caderly entonó un hechizo de tormento. El diablillo cayó al suelo, retorciéndose y soltando maldiciones. «El nombre», exigió el sacerdote. «Y te lo advierto. Si me engañas, para que invoque a uno de los demonios mayores, te aseguro que lo enviaré inmediatamente de vuelta a su plano y entonces te buscaré. Este tormento no es nada comparado con lo que te haré, si me engañas». El clérigo pronunció la amenaza con convicción y fuerza, aunque, de hecho, su bondadosa naturaleza sufría al tener que torturar incluso a una criatura tan despreciable como el diablillo. Pero al recordar la importancia de su búsqueda, su resolución fue en aumento. «Miss Ferak», gritó el diablillo. «Un glabresu de lo más estúpido». Caderly liberó al diablillo de su hechizo de tormento. La criatura batió sus alas, y se irguió, mirando al hombre fríamente. «He hecho lo que querías, maldito sacerdote de Deneir. Ahora déjame ir». «Vete pues», dijo Caderly, y mientras el diablillo empezaba a esfumarse, dirigiéndole gestos obscenos, añadió: «Pienso comunicar a Miss Ferak la opinión que tienes sobre su inteligencia». El clérigo disfrutó al ver la expresión de pánico que se pintaba en el rostro del pequeño diablillo. Ese mismo día, unas horas más tarde, Caderly invocó a Miss Ferak. El imponente glabresu, provisto de pinzas en los brazos, resultó ser la encarnación misma de todo lo que aborrecía de los demonios. Era una criatura vil, cruel, manipuladora, y totalmente egoísta que trataba de sacar el mayor provecho posible de cada palabra. Caderly procuró que la reunión fuese breve y concisa. Miss Ferak tendría que hacer averiguaciones entre otras criaturas de su plano de existencia sobre el paradero de un elfo oscuro llamado Harlaxle, que probablemente se encontraba en la superficie de Faerun. El clérigo hizo un poderoso sortilegio para impedir que el demonio pudiera andar por el plano material y regresar al abismo, donde debería obtener la información a partir de otras fuentes. «Me llevará más tiempo», declaró Miss Ferak. «Te invocaré cada día», replicó Caderly, tratando de expresar con su timbre de voz enojo, pero ninguna pasión. «A cada día que pase,
mi impaciencia crecerá, al igual que tu tormento. En mí te has ganado un enemigo terrible, Caderly Bonaduse, sacerdote de Deneir, replicó el Glabrezu, tratando de hacerlo flaquear demostrándole que conocía su nombre. Pero Caderly oía la poderosa canción de Deneir tan claramente, como si naciera en su corazón, por lo que se limitó a sonreír ante esa amenaza. Si alguna vez rompes tus cadenas, y eres capaz de caminar libremente por la superficie de Toril, ven a por mí, si eres lo suficientemente tonto. Me encantará reducir a cenizas tu forma física, y exiliar tu espíritu de este mundo durante 100 años. El demonio gruñó, y Caderly lo despidió con un simple ademán, pronunciando una única palabra. Había oído muchas veces todo tipo de amenazas de la boca de demonios. Después de todas las pruebas que había tenido que superar en su vida, enfrentarse a un dragón rojo, luchar contra su propio padre, combatir la maldición de Caos, y, sobre todo, sacrificar la vida por su diosa, no había nada que ninguna criatura, demoníaca o no, pudiera decir que asustara al joven sacerdote. Durante los 10 días siguientes, invocó al Glabrezu hasta que, por fin, el malvado ser pudo darle noticias acerca de la piedra de cristal y del Drow Harlaxle. Así supo que la reliquia ya no estaba en manos de Harlaxle, sino que viajaba en compañía de un humano llamado Artemis Entreri. Era un nombre que Caderly conocía muy bien por las historias que Drist y Catibrie le contaron durante su breve estancia en Espíritu Elevado. Artemis Entreri era un cruel asesino a sueldo. Según Misferak, Entreri junto con la piedra de cristal y el elfo oscuro, Harlaxle, se dirigía a las montañas Copo de Nieve. El clérigo se acarició el mentón mientras el demonio le comunicaba la información, que sabía que era cierta, porque había usado un hechizo de autenticidad para asegurarse. He hecho lo que me ordenaste, gruñó el Glabrezu, chasqueando ansiosamente sus apéndices acabados en pinzas. Ahora estoy libre de tus cadenas, Caderly Bonaduse. Vete. No quiero seguir viendo tu desagradable rostro, replicó el joven clérigo. No voy a olvidar esto, prometió el demonio, mientras entrecerraba sus enormes ojos con gesto amenazador y chasqueaba las pinzas. Me decepcionaría si lo hicieras, repuso Caderly con tranquilidad. He averiguado que tienes hijos pequeños, idiota, comentó Misferak mientras se desvanecía. Misferak, Teuguinanse, gritó Caderly, reteniendo así al demonio antes de que se disipara por completo y regresara a los remolinos de humo del abismo. Mientras lo mantenía inmovilizado, gracias a la fuerza de su hechizo, Caderly hizo que la forma física del demonio se retorciera de dolor. Huelo tu miedo, humano, lo desafió Misferak. Lo dudo, pues tendrán que pasar 100 años antes de que puedas regresar al plano material. Al proferir esta amenaza, Misferak quedó liberado de la invocación, aunque no era libre del todo, pues Caderly lo había sometido con otro hechizo. Misferak creó un globo de oscuridad mágica que llenó la cámara. El clérigo inició una salmodia con voz trémula, fingiendo estar aterrado. Puedo olerte, estúpido mortal, espetó Misferak. Caderly oyó la voz del demonio a su lado, aunque supuso correctamente que el Glabrezu utilizaba su dominio de la ventriloquia para engañarlo. El joven sacerdote se había abandonado por completo a la canción de Deneir, de la que oía cada una de sus hermosas notas mientras accedía a su magia con rapidez y sin fisuras. Primero detectó el mal y localizó fácilmente la enorme fuerza negativa del Glabrezu, y a continuación otra poderosa fuerza negativa, que pertenecía a otro demonio llamado por Misferak. Pero Caderly no perdió la calma y continuó tejiendo su encantamiento. Primero mataré a los niños, idiota, prometió Misferak. A continuación, añadió algo dirigido a su nuevo compañero en la gutural lengua hablada en el abismo. Caderly la comprendía perfectamente, gracias a un hechizo que había lanzado antes de invocar al demonio. El Glabrezu le estaba diciendo al otro demonio que mantuviera ocupado al estúpido sacerdote mientras él iba por los niños. Los sacrificaré delante de ti para que. El resto de la frase quedó ahogado por una serie de gritos incomprensibles. Caderly había conjurado un círculo de afiladas espadas que giraban alrededor de ambos demonios. Acto seguido, lanzó un globo de luz para contrarrestar la oscuridad creada por Misferak. La luz permitió contemplar al clérigo el espectáculo del Glabrezu y su compañero, un demonio menor semejante a un mosquito gigante, siendo despedazados por las espadas. Misferak lanzó un alarido, y pronunció una gutural palabra,
destinada a teletransportarlo, supuso Caderly. Pero falló. El joven clérigo, imbuido del poder de Deneir, fue más rápido, y formuló una plegaria que anuló la magia del demonio antes de que pudiera huir. Inmediatamente, Caderly lanzó otro hechizo que inmovilizó a Misferak mientras las espadas mágicas completaban su labor destructora. Jamás olvidaré esto, bramó Misferak con una voz que dejaba traslucir su indignación y su agonía. Mejor, así no te atreverás a regresar nunca más, replicó Caderly. El sacerdote conjuró una segunda barrera de espadas. Los dos demonios fueron despedazados, sus formas materiales convertidas en docenas de pedazos sanguinolentos, y fueron exiliados del plano material durante un siglo. Dándose por satisfecho, Caderly salió de la cámara de invocaciones cubierto de la sangre de los demonios. Tendría que encontrar el hechizo adecuado para limpiarse la ropa. En cuanto a la piedra de cristal, ya tenía las respuestas que necesitaba. Se alegraba de haber iniciado las averiguaciones, ya que un peligroso asesino, un elfo oscuro no menos peligroso, y la poderosa piedra de cristal se dirigían hacia él. Tendría que hablar con Danica y preparar tanto espíritu elevado como la orden de Deneir para la posible batalla.